caja de ahorro y una cuenta corriente, en ese caso, ¿sí? Donde la caja de ahorro es una subclase de cuenta bancaria, va a tener un saldo también. En ese atributo saldo también se comparte. ¿Sí? Es decir, en lugar de tener que volver a reescribir toda la clase, todo el molde, yo voy a reutilizar ciertos atributos y cierto comportamiento de la clase, en este caso una clase padre. Bien, entonces decimos que tenemos una clase padre que tiene cierta información y tenemos clases hijas que van a tener la información propia de la clase hija más la información que va a heredar de la clase padre. Eso es la herencia. Entonces tenemos, por un lado, la superclase, que es la clase que está arriba, y la subclase, que es la clase que está abajo. Recuerden que todas las subclases van a heredar todos los atributos y el comportamiento de la clase padre. Bien. Por supuesto, hay que seguir respetando el encapsulamiento, es decir, la única forma que tiene la clase hija o la subclase de acceder a atributos de la clase padre es a través de los métodos, siempre. Bien. A nivel profundidad, ¿cuántas subclases podemos tener? Así para abajo, subclase, 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 subclase. Las que querramos. ¿Sí? Por regla general, uno parte de algo muy genérico, ¿sí? Muy genérico, y va subclasificando hasta tener algo mucho más específico. Bien. Entonces, si yo digo que partimos de algo muy genérico, ¿cuál sería la clase más genérica de todas? Persona. No, en general. ¿Cuál sería la clase más genérica de todas? Si estamos hablando que en la programación orientada a objetos todo es un objeto, ¿cuál sería la clase más genérica de todas? Objeto. ¿Sí? O en este caso, object, porque vamos a extender el ecosistema y estamos hablando en inglés. Exactamente, objeto es la clase más genérica de todas. ¿Por qué? Porque básicamente todo es un objeto. Ahora, ¿qué mensajes le podemos enviar a un objeto? Muy pocos. ¿Por qué? Porque es algo tan genérico que básicamente no sabe hacer nada, o sabe hacer de todo. A partir de ese objeto, nosotros vamos a empezar a subclasificar hasta ir a algo mucho más específico. Por ejemplo, yo quiero hacer una subclasificación del reino animal. ¿Cuál sería la clase, después de objeto, cuál sería la clase más superclase, más específica? Animal. Después, ¿cómo podemos? Ser vivo puede ser o animal. ¿Cómo podemos seguir bajando? ¿Cómo podemos subclasificarlo? Mamíferos, ¿sí? Ovíparos, Herbívoro. carnívoros, ¿sí? Podemos subclasificarlo de un montón de formas diferentes. Algunos van a entrar en una categoría y otros en otra. Bien, entonces partimos de algo muy genérico que es un objeto y empezamos a un animal. Un animal estamos hablando de muchísimo, de agrupar todo el reino animal. Cuando empezamos, por ejemplo, a hablar de mamíferos, podemos decir que los mamíferos que son cuadrúpedos, otros mamíferos otros animales que en lugar de ser mamíferos son ovíparos, ¿sí? Algunos que son de cuatro patas, o sea, hay muchas clasificaciones, pero empezamos a llegar a una clase muy detallada que va a tener sus propios atributos y todo su comportamiento, todos los atributos que vaya heredando de toda esa jerarquía. Bien. Acá dicen, por ejemplo, invertebrados, vertebrados. Bueno, la clasificación siempre va a estar dada según qué. Según las características, pero según qué. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de cómo diseño yo un objeto? ¿En base a qué? A lo que yo quiero. La abstracción. Según lo requerido, exactamente. Acá Augusto lo tiró. Según lo requerido. La subclasificación va a estar dada según los criterios que nosotros intentemos resolver. Podemos decir acá que, por ejemplo, tenemos una clasificación de invertebrados o vertebrados, en el caso que nosotros querramos ir por ese lado, pero si queremos a una subclasificación por ejemplo, animales que son acuáticos, que son de agua, animales que son terrestres o que son aéreos, bien, vamos a hacer una clasificación totalmente distinta. Esa división va a depender del criterio que nosotros
necesitemos para poder resolver el problema que se plantea. Bien. ¿Se acuerdan también el ejercicio de las guitarras eléctricas que las íbamos a vender? ¿Qué era lo importante ahí? El precio, y bueno, el modelo y ese tipo de cosas. En el caso del microondas estaba prendido o apagado. A mí no me servía saber el precio si yo me quería calentar el té. ¿Sí? Bueno, en este caso es lo mismo. Entonces, tenemos las clases y tenemos las instancias, como dice acá el objetivo del práctico 3. Ya está muy claro cuál es el concepto de clase. Sabemos que de una clase tenemos las instancias de esa clase. Ven que son los objetos a los cuales van a estar viviendo, que nosotros podemos enviarle mensajes. Bien. Herencia de clases es más o menos lo que intenté explicarle recién. ¿Qué son las colecciones? Colecciones. Un grupo de objetos. ¿Sí? Básicamente, ¿pero qué serían las colecciones? Un contenedor. Un contenedor. ¿Algo más abstracto? No. Un objeto. En el mundo orientado a objeto, todo es un objeto. Entonces, una colección es un objeto que contiene objetos y tiene comportamiento para poder manipular esos objetos. ¿Bien? Entonces, una colección no es nada más ni nada menos que un objeto que contiene estos objetos. ¿Sí? En la teoría abstracta de la programación orientada a objetos, una colección no necesariamente tiene que tener objetos heterogéneos. ¿Sí? Homogéneos. Pueden ser heterogéneos. Por una restricción de lenguaje, acá todos los objetos tienen que ser de la misma clase, con lo cual tienen que ser todos homogéneos. Bueno, otra cosa que vamos a ver en este práctico es un poco de diseño orientado a objetos. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios un poco más complejos que los que veníamos haciendo hasta ahora, que eran una clase, persona, con una cita y un objeto más. Y una cosa. Vamos a empezar a diseñar. ¿Sí? Por lo menos 3, 4, 5 clases en un diagrama de clases con diferentes responsabilidades cada una de ellas. Entonces, a ver, vamos a empezar. Bueno, acá hay una breve introducción a lo que son clases y qué son las instancias. Entonces, acá en este ejercicio, ¿sí? Dice que hay que identificar cuáles son clases, cuáles son sus instancias, ¿sí? En base a los nombres que figuran acá abajo. Entonces, por ejemplo, si yo tomo UNOVA, ¿sí? ¿La UNOVA es una clase o es una instancia? Una instancia. Bien. ¿De qué clase? Universidad. Perfecto. Materia. ¿Es una clase o es una instancia? Una clase. Bien. ¿Por qué es una clase? Exactamente. ¿Cuáles serían las instancias de materia? Por ejemplo, IPI. Introducción a objetos. Introducción a la programación orientada a objetos. Bueno, la idea es que ustedes hagan el ejercicio es muy simple. La idea es que insertar, vamos a poner una tablita. Acá, entonces, que por ejemplo, pongan clase, instancia. Acá van a poner materia. Acá van a poner todas las instancias. IPI, introducción a objetos, PO, etc. Bien. Vamos a una fila debajo. Universidad, UNOVA, UVA, UNLP, y así, ¿sí? Entonces, UNLP. Entonces, tenemos las clases y las instancias, y de cada de esas clases, que sepan cuáles son las instancias. Es un ejercicio únicamente mental como para vayan entendiendo las diferencias. Team virtual, ¿se entendió? Sí. 10 puntos.
Genial, qué bueno que estoy explicando. O ustedes son muy buenos escuchando. Bueno, el ejercicio B. ¿Sí? Acá la idea, en lugar de detectar cuáles son las clases y cuáles son las instancias, la idea es que podamos detectar cuál es la clase y cuáles son sus subclases. Entonces, por ejemplo, de toda esta lista de acá, ¿cuál sería la clase más genérica, así decirlo? Figura. Bien, entonces tenemos figura. Bien, ¿cuál sería o cuál serían su clase de figura? Figura abierta y figura cerrada. Bueno, entonces, figura abierta, figura cerrada. Bueno, la idea es que esto acá hagan después, no lo voy a poder hacer porque no tengo dibujo nada, pero la Tipo idea es... cuadro sinóptico. Claro, no, tipo diagrama de clases. Espera que estoy, Lucid. Vamos a ir a Lucid Chart. Vamos a tener un cachito. A ver si me deja partir desde acá. Bueno, acá habíamos tenido el ejercicio otro día, así que vamos a seguir. Entonces tenemos acá diagrama de clase. Entonces, tenemos acá figura. Todo esto no me sirve. Va, lo que no me sirve no lo voy a necesitar. Acá tenemos figura abierta. Que es su clase de figura. Acá tenemos figura cerrada, que también es su clase de figura. Bien. Ay, se me pegó esto. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué viene? ¿Qué podemos poner acá? Una figura cerrada, por ejemplo, rombo. Bien. Y es su clase de figura cerrada. Bien. Una figura abierta. Punto. Punto. Figura cerrada, pentágono, polígono. Pentágono con punto, elipse, hexágono. Sí, o sea, punto. Aunque figura abierta. Hay que ver, yo esto nunca lo chequeé con ningún profesor de álgebra, matemática o cálculo vectorial, porque un punto puede tomarse como un círculo de radio cero o algo por el estilo, con lo cual no sé si eso no es una figura cerrada. Nunca lo chequeé, pero bueno, a los efectos del ejercicio se entiende, si una figura abierta porque básicamente no se cierra. Sí, si no la del segmento, creo que estaba. Segmento, exactamente, había segmento. Y no vi si había otra. No. No, me parece que no hay más. Ahí va. Pero bueno, ¿se entiende el concepto? ¿Cómo tiene que hacer este ejercicio? ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a empezar. Este es un ejercicio para entrar en calor. ¿Sí? Para cuando están tan aburridos ahí, lo empiecen a hacer. Ahora, vamos a el ejercicio número 2. Dice, una afamada compañía que se dedica a innovar en aplicaciones de Internet está interesada en modelar álbumes de fotos de forma electrónica. Interesados por los resultados que se esperan obtener, nos piden que modelemos e implementemos álbumes de fotos. Las fotos no indican un lugar en el álbum, sino que se van metiendo según se necesite. Este ejercicio, ¿sí?, va a tener algo nuevo. ¿Qué es? ¿Qué les parece? Colecciones. Bien.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle funcionalidad a este álbum de fotos que dice, vamos a agregar fotos de a una o vamos a agregar fotos en una colección. Implementen Java y las clases necesarias para todo esto que está acá. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Vamos a hacer el diseño de esto. ¿Qué objetos vamos a tener? Foto. Foto, perfecto. Atributos de la foto, ¿qué me dice? Bueno, la foto no tiene ningún atributo, así que lo único que voy a hacer yo, le voy a poner fecha, ¿sí? De tipo day, solamente como para decir la fecha en que esa foto fue sacada, ¿sí? La fecha de la foto. Podemos después jugar con datos EXIF de las fotos o cosas por el estilo. Sí, vamos a poner eso porque básicamente a los efectos del ejercicio no se necesita nada más. Bien, entonces tenemos la foto. Bien, ¿qué otro objeto, perdón, qué otra clase vamos a modelar? Álbumes. Bueno, álbum. Álbum. ¿Sí? Acuérdense que siempre las clases, los nombres de las clases van en singular, por cuántos moldes tenemos de los objetos. Uno solo. Bien. ¿Y qué vamos a tener acá? ¿Una colección de qué? Ahí está, fotos. Y esto en UML significa que este objeto que está acá, ¿sí?, va a tener un atributo llamado fotos, que va a ser una colección. ¿Por qué me lo va a indicar? Bueno, en principio, por ese que está al final del atributo, y después yo puedo ponerle, esperen que ya me estoy quedando sin espacio acá, como para poder dibujar, así me deja, acá está. Puedo poner lo que se llama cardinalidad, ¿sí? N. Esto significa que este objeto que está acá va a tener n elementos de estos que acá. ¿Se entiende? Team virtual, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. A ver. Profe, Sí, espera un segundo. ¿Cómo pueden ser las cardinalidades de una colección? ¿Cómo podemos representar eso? Bueno, con n, como recién lo vimos, ¿sí?, con asterisco. En ambos casos, esto significa que van a ser n elementos. Pero yo por ahí necesito ser un poco más específico. Puedo decir que va a ser de 1 a n. Esto significa que mínimo va a tener 1 y máximo va a tener n. De 0 a n. ¿Sí? Es decir, puede o no tener elementos o puede tener n elementos. Y como tenemos n, puede ser asterisco. ¿Sí? Podemos tener un valor constante k. Es decir, por ejemplo, JK, 1, 3, mínimo 1, máximo 3. Todo este tipo de restricciones, ¿sí?, son cosas que yo como diseñador, que estoy diseñando el sistema, que estoy diseñando mi diagrama de clases, tengo que pensar, a ver, yo como diseñador, como arquitecto de la aplicación, de lo que yo vaya a hacer, de la solución, tengo que pensar. ¿Por qué? Porque ustedes que son los desarrolladores, no es lo mismo que yo le diga, esta colección va a ser n, va a poder contener n cantidad de elementos, que yo le diga va a poder contener 3 elementos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Cuando yo quiera agregar un elemento a esa colección, van a tener que verificar que no se haya pasado del límite que estoy estableciendo. Entonces, toda esa información que se está volcando acá, que si me está dando esto, fíjense, este n que está acá, ¿sí?, este n que está acá, me está diciendo eso. ¿Cómo yo voy a tener que encarar esa solución a nivel código? Si yo acá en lugar de n pongo 5, bueno, acá ya hice lío por n. Si yo en lugar de ese n, donde tengo el zoom esto? Acá abajo. Ahí está. Si yo ese n en lugar de un n que está ahí,
pongo 5, yo programáticamente tengo que asegurarme que como mínimo, cuando yo arranco, tenga que tener 5 elementos. De alguna forma eso se tiene que hacer. Entonces, ¿se entiende cómo son las cardinalidades? Las cardinalidades n, asterisco, 1 a n, j acá, con mínimo, por ejemplo, esto sería, no sería algo así, ¿no? 1 a n. Todas esas son formas de, perdón, el 1 es mínimo, puede ser, ¿cómo qué? Máximo y mínimo. Son 5 elementos. De alguna manera vos tenés, cuando arrancás la instancia, tenés que tener 5 elementos. Cuando arranca, cuando termina, esa colección va a poder únicamente tener 5 elementos. Bien. Generalmente, ¿sí?, se usan estos tipos de colecciones, donde es n o asterisco. ¿Por qué? Y porque es muy poco probable que yo sepa cuántos elementos voy a tener al final. Puede pasar que yo quiera decir, bueno, sí, en realidad voy a albergar solamente 10 elementos. Y punto. Pero bueno, son los casos mínimos. Generalmente se trabaja con n cantidad de elementos. ¿Bien? Bien. Vamos a volver acá al álbum. Esto lo voy a sacar Profe. acá. Sí, perdón, que sí. No, Quedé con una pregunta, decime. tenía una pregunta. ¿Por qué fecha le pusiste con más y no con menos? Esto es público. Para eso necesita que sea público para álbum. O por Tenés haber. razón. Perdón, tenés razón, es el atributo, debería ir negativo. Los métodos era público. Ahí está. Va negativo, no se puede acceder de afuera. Perdón, mala mía. Ahora, ¿se entendió la confusión? No sé, supongo que sí. Bueno, agregar foto. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, voy a tener que agregar. ¿Qué le va a pasar como parámetro? Foto, de tipo foto, no tiene valor de retorno. Eso también es importante. Esto me va a decir si yo tengo que retornar algo o no. ¿Sí? Agregar foto, algo de tipo foto. ¿Qué más dice acá? Agregar varias fotos. Vamos a ponerle más. Fotos. Va a ser un vector de foto. ¿Sí? Esto que está acá está especificado, o sea, cómo se especifica está en la guía de BlueJay. Si no la leyeron, léanla porque si no se van a perder. Bien. ¿Qué más pide? ¿Cuántos elementos hay? Es decir, saber ponerle size. ¿Y eso que me va a retornar? Entero. ¿Por qué? Porque tiene que retornar números. Fíjense la diferencia entre esto, que no retorna nada, pero sí le mando un parámetro, y fíjense esto que no tiene parámetro, pero sí retorna algo. Bueno, con esto, este mínimo diagrama que tenemos acá, esto ustedes lo tienen que completar. Con este mínimo diagrama vamos a empezar a hacer el ejercicio en el famoso BlueJay. Espero que ninguno ya lo haya puesto como que sabe programar en BlueJay en el currículum, ¿sí? Pues yo no me hago responsable. ¿Bien? A ver si hay alguna pregunta. Bien. Team virtual, ¿venimos bien? Bien, Sí. bien. ¿Cómo se hicieron la rata hoy la mayoría? Éramos 10 el otro día. Hacemos re poquitos acá. Bueno, nuevo proyecto. Vamos a ponerlo acá. Creo que tenía TP2 ejercicio 1. Sí. No quiero esto. Se va a llamar TP3 ejercicio 2.
3 por la 2. Bien, ok. Bueno, según la especificación esa, tengo que hacer, ¿cuántas clases? Una que se va a llamar, vamos a empezar por la más fácil. Foto. ¿Sí? ¿Qué va a tener acá? Ya hemos dicho. La fecha. Cómo estoy hoy. Vamos a borrar todo esto. Esto me lo llevo. Vamos. Ahí está. Vamos a hacer public void set fecha date fecha y vamos a decirle a this.fecha que es igual a ese parámetro. Bien, acá tengo que hacer un import Java util date para que me tome esta fecha que está acá. Y vamos a hacer el esto está acá y vamos a retornar. Bien. Vamos a hacer algo para que cuando lo inicializamos ya tenga la fecha actual, es decir, como cuando yo creo la foto, ya se dice con la fecha, así que esto después no nos molesta. Bien. Vamos a ver si esto compila. Compiló sin ningún tipo de problemas. Ok, ¿se entiende esto? ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente es un objeto simple que lo único que tiene es una fecha. No tiene más que nada. ¿De dónde va a heredar esto? ¿Cuál es la clase padre de esto? Por regla general, si yo acá no pongo ninguna herencia, todas las clases heredan de object. ¿Sí? Eso se asume. Si yo no pongo nada acá, todo se hereda de object. Si no tengo que específicamente o explícitamente decir de dónde va a heredar. ¿Bien? Bien. Tengo foto. ¿Qué otra clase necesito? Álbum. Bien. ¿Qué va a tener este álbum? De mínima, ¿qué habíamos dicho? ¿Una qué? Una colección de fotos. Recuerden que la forma de crear colecciones es una receta, está especificada en la guía de Java-like y solamente vamos a utilizar este tipo de colecciones. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de utilizar y es la única que van a necesitar para hacer todo el resto de los trabajos prácticos. Vamos a utilizar vector. ¿Cómo se declara? Bueno, se declara así, una palabra vector. Acá le tengo que decir de qué tipo de objetos va a contener. Y según el diagrama decía que va a contener fotos. New vector foto y lo estoy creando. Bien. Por supuesto este objeto no... esto está buenísimo. ¡Qué grande! Esta es la versión nueva, no existía en la anterior. Me lo importó solo, ¿vieron? Esto no existía, acá me está dando las opciones. Y cliqué ahí y me lo importó. Este es fantástico. En la versión, sí, pero en la versión anterior no existía. O sea, hay que escribir todo, pero bueno. Bien por la gente que hace esto. A ver si acá sería ideal si me... Bueno, no me va a hacer los getters y setters. De esto sería lo ideal como mejora. Así que vamos a hacer el getter, el setter de public void set fotos. Vamos a pasar. No.
Bien, set fotos, y vamos a hacer el get de fotos. Acá también tengo que decirle que va a retornar un vector. Y va a retornar esto que está acá. Bueno, esto se lo puedo sacar. En el caso que el constructor esté vacío, que yo no tenga que hacer nada acá, ¿sí? Esto lo podemos eliminar y ¿qué hacemos? Heredamos el constructor de la clase padre. Lo voy a dejar. Total, es exactamente lo mismo. Compilamos, no tiene errores. Y fíjense que acá me está diciendo que este álbum tiene una colección de fotos. Automáticamente BlueJay me hizo la relación. Bien, ¿qué otra cosa me pedía según el diagrama de clases? Agregar foto con una foto como parámetro. Bien, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo arranco? Vos te sentás acá, ¿cómo arrancás? Perfecto. Primero, el modificador de acceso, public, voy, agregar, ¿y qué le pasa como parámetro? Foto y el vector. Ok. ¿Qué tengo que hacer acá? Agregar esa foto ¿a dónde? Al vector. Entonces lo primero que necesito es el vector. Y después le tengo que decir que me agregue esa foto. Acá me equivoqué. Eso. Fíjense, el método este. Digo, agregar foto. Yo sé el álbum. ¿Sabe cómo agregar fotos? ¿Sabe cómo guardar fotos en algún lugar? No, es un álbum. ¿Qué necesita para eso? ¿Un objeto de qué tipo? Colección. Entonces lo que hace es get fotos, que esto básicamente me va a traer este vector que está acá. Le digo agregar una foto. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, ¿saben en casa? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, otra de las cosas que tengo que hacer, que decía acá el enunciado, es ¿cuántos elementos hay? Entonces, yo le he puesto size, una cuestión de que tengo que retornar la cantidad de elementos que tiene el vector. Entonces, tengo que retornar. ¿Yo sé la cantidad de elementos que tengo? No. ¿Quién lo sabe? Bien. Y el vector, o sea, la colección, tiene también un método llamado size. Por ahí, mala mía, tendría que haber puesto otro método para que ustedes entendieran, pero se llama size también, que me retorna la cantidad de elementos que tiene esa colección. Bien. ¿Qué otra cosa me pedía? Ah, el clean. Decía que de alguna manera tenía que limpiar el álbum. ¿Sí? Bueno. Justo da la casualidad de que la colección esa tiene un método llamado clear, que cuando yo le mando un mensaje, cuando yo le mando ese mensaje, se limpia. Clear. No tengo que ver nada. Se limpia la colección, es decir, lo elimina todos. Compilamos, no hay error de compilación. Vamos a probar esto. Vamos a crear una nueva foto. Vamos a llamarla F1. Vamos a crear una más. Vamos a llamarla F2. Vamos a crear el álbum. Y a ese álbum le vamos a decir, vamos a inspeccionar. ¿Cuántos elementos hay acá? Ninguno, 0. Ahora a ese elemento le decimos, vamos a agregar foto F1. Agregar foto F2. Cuando lo inspeccionamos, tenemos 2 elementos. Si seguimos inspeccionando, vamos a ver que tenemos el objeto 1, ¿sí? Que es una foto.
el objeto 2, que es otra foto. Foto 1 y foto 2. Las dos que agregamos nosotros. Bien, ¿se entendió? Chicos, allá, en casa. Sí, sí, profe. Sí. Sí, sí. Vamos a ir un poquito más complejo. Vamos a agregar varias fotos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? En lugar de agregar una sola foto, lo que voy a pasar acá como parámetro es un vector. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Ahora. ¿Agregar? Sí, tengo que agregar fotos. ¿Cómo lo hago? Recorrer el vector. ¿Qué vector? Este como parámetro. Bien, para eso ¿sí? Hay que usar el for each, que también estaba en la guía de Java que incluye. El for each se usa así también como receta. For, ¿sí? Abrimos paréntesis, se utiliza lo que se llama una variable de iteración, dos puntos, la colección sobre la cual yo quiero iterar. Bien, es una estructura es un bucle, es una estructura de control, con lo cual abro y cierro llaves. Entonces, for each, porque por cada uno de estos elementos, porque por cada uno de los elementos que tenga la colección, esta variable de iteración va a ir tomando el valor de cada uno de ellos. Entonces, ahora que yo obtengo, por ejemplo, el primer elemento de la colección, ¿qué hago? Lo agrego, ¿cómo? Ajá. Exactamente. Vamos a reutilizar lo que ya tenemos escrito, que es este método agregar, que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, itero. Compilar, compila. Vamos a agregar una foto, F1, F2. Vamos a agregar una clase del sistema, una librería, se llama java.util.vector, porque está acá, tipo de parámetro, foto. Ok, acá creamos un vector auxiliar, ¿sí? De fotos. Entonces acá le vamos a agregar la foto 1, me dice que la agregó sin problemas. Vamos a agregar la foto 2, me dice que la agregó sin problemas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Creo el álbum y a este álbum le tengo que decir, podemos decirle agregar foto 1 o agregar directamente todo el vector. ¿Sí? Si yo le paso un vector como parámetro, es decir, un objeto vector como parámetro, va a hacer lo que hicimos recién, que es iterar por el parámetro ese y va a ir agregando una foto de a una. Si todo sale bien, venimos acá, lo inspeccionamos. No, esperamos hacer una cosa. Venimos acá, size, ahí está. Usamos el método ese que creamos nosotros recién, le mandamos el mensaje size y me retornó 2, que era la cantidad de elementos que agregamos. Si lo inspeccionamos, vamos a ver que esto me tiene que dar lo mismo, que decir los dos elementos, que son dos objetos. Las dos fotos. Bien, ¿se entendió cómo hay que programar este ejercicio? Bueno, agreguen el nombre y creo que no mucho más, porque ya no hay mucho más para hacer al ejercicio. Bien, en las casas, Team Virtual, ¿entendió? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, entonces, diagrama de clases, código. Bien. Bueno, vamos a ejercicio 3. Este es un objeto que es simple. ¿Por qué es un objeto simple? Porque básicamente hay un solo objeto acá. ¿Sí? Es un solo objeto que se encarga de
básicamente convertir temperaturas. Es un convertidor de temperaturas o un conversor de temperaturas que lo que hace es convierte temperaturas de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, y después vamos a ver más adelante que se piden otras escalas, como por ejemplo Kelvin, Rankine, Reaumur, no sé si se pronuncia así porque es francés, pero supongamos que sí, transforma o convierte a diferentes escalas. Ahora, la particularidad de este ejercicio es que la representación interna de la temperatura, en principio, parte de la escala Celsius. Es decir, si yo ese objeto lo distancio en 0, el valor 0 ese va a corresponder a 0 grados Celsius. Cuando yo le diga get Fahrenheit, me va a tener que responder transformando esa temperatura interna de Celsius a Fahrenheit y me la va a retornar. No cambiando el valor interno, sino haciendo la conversión en tiempo real. ¿Sí? Ahora, si yo le digo set Fahrenheit, como la representación interna está en Celsius, ¿qué tiene que hacer el objeto? Tiene que hacer el paso contrario y pasar de esos Fahrenheit a Celsius y guardarlo en Celsius. ¿Este ejercicio para qué sirve? Sirve para, como yo ya le dije la otra vez, no importa qué representación o cómo internamente yo represente un objeto, cómo guarde esos valores, sino que para el mundo exterior, si yo le digo dame Fahrenheit, van a ser Fahrenheit. Si yo le digo Celsius, van a ser Celsius. Si yo le pido acá Kelvin, como dice el ejercicio B, va a ser Kelvin. Pero internamente yo lo voy a representar en Celsius. ¿Por qué? Porque yo sé manejar Celsius. Bien. Ahora, si yo por alguna de esas cuestiones, como me va a pedir el ejercicio C, cambio la representación interna, cualquier otro objeto que esté usando este objeto, este conversor de temperatura, tiene que seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Con lo cual, si a mí se me antoja cambiar la representación interna para que en lugar de Celsius sea Fahrenheit, sea Rankine, sea Reaumur, o yo lo guarde en un entero o en un string, ya es problema de este propio objeto. El encapsulamiento me protege de eso, es decir, de que nadie vea la representación interna, pero ojo, yo también tengo que ser responsable de que todo lo demás tiene que seguir funcionando si yo cambio algo de adentro. Bien. ¿Se entendió en las casas? Sí, sí. Che, dicen todo que sí. Me dicen todo que sí porque están aburridos, porque están tomando mate. Hoy no juega el Barça, ¿no? Porque capaz están tomando fútbol y no me dan 5 bolas. Sí, por eso. Salió campeón allá, así que... Bueno. Creo que del 3 no hay mucho más que explicar. Es solamente ponerse a sentarse. Acá tienen las fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 dividido 1.8. ¿Sí? Son las fórmulas de conversión. Nada, esas fórmulas tienen que pasarlas a código. Bien. El editor de figuras. Este ejercicio es muy parecido, si no es igual, al de las fotos. ¿Sí? En lugar de fotos, ¿qué tenemos? Figura. Y en lugar de un álbum de fotos tenemos un editor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ese editor de figuras va a manejar diferentes tipos de figuras. ¿Sí? Puede manejar cuadrados, círculos, triángulos y líneas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un cuadrado, un círculo, un triángulo y línea? ¿Qué es? Una figura. Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar la herencia. ¿Sí? Vamos a utilizar la herencia. Vamos a representar esto acá. No se puede hacer más grande. A ver si puedo agregar. Si agregás ahí en el medio de donde terminaría, fíjate que se agranda. Agarrá un cuadradito y como correlo. No sé si me explico. No, agarrá cualquiera de las figuras que tenés ahí. Ahí, Muy bien. para los Página nueva. Muy costados, bien. para cualquier costado se agranda.
Qué grande. O sea, ya lo tuviste usando. Eso me encantó. Listo. Bueno. ¿Cómo? Ah, sí. Ahora que lo quiero hacer de cero. En realidad tengo que utilizar esto que está acá. Sí. Figura. Bueno. ¿Qué decía ahí qué tipo de figura podía tener? Cuadrado. Círculo. ¿Qué más? Línea. Y triángulo. Triángulo. Bien. Todos estos son subclase de figura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este me quedó, pero bueno, se entiende. ¿Son todos subclases de figura? Ok. ¿Y qué otra cosa tenemos acá? El editor. Que de esto no va a tener nada, solamente va a tener una colección de figuras. ¿Cuántas? No, la colección, ¿cuántos elementos puede tener? N. 4 van a ser las subclases, ¿sí? Hasta ahí tiene la pinta de que es lo que pide el enunciado. Pero dice, todas ellas tienen un color. Todas tienen un color. Entonces, ¿dónde voy a poner el color ese, el atributo ese? En figura. ¿Sí? Tendría que haber borrado todo. Bien. Como a mí básicamente mucho el tema del tipo no me va a importar, lo voy a poner como string, porque en realidad yo quiero que ustedes vean otra cosa, ¿sí? Todos van a heredar el getter y el setter de acá cuando hagamos el color, con lo cual eso está bien. ¿Qué otra cosa? Dice, un color y El los datos área. necesarios para calcular el área. Ah, ya. Porque, por ejemplo, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Pero el del círculo, pi por radio, cuadrado. Bien. ¿Y la del triángulo? Base por altura. Dios. La de la línea no tiene, es 1. O 0, 1. Bueno, entonces, ahora cada uno de los objetos, la representación interna va a cambiar. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetos necesita tener diferente información para poder calcular el qué. El área. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesita? Acá necesito el lado. Que va a ser de tipo entero. Vamos a sacar un problema encima. Vamos a poner... no era eso lo que quería hacer, no era eso. No se Vamos a puede usar el polimorfismo ahí, eso que nos explicó el profe en teoría. estoy tratando de Eso de que introducir vos eso. pones área en figura y después cómo se calcula el área en cada subclase, Estoy es de cada. intentando introducir eso en un ejemplo. El Ah, tema del bueno, perdón, polimorfismo. perdón. No pasa nada. Bien. En el caso de el círculo, le habíamos dicho que necesitábamos radio. ¿Y qué más? Ah, porque pi es una constante. El triángulo, sí. ¿Qué necesitamos? La base. De tipo int.
la privada y la altura también de tipo I. Me lo llevo, no lo necesito. Y la línea no va a guardar nada. Bueno. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver eso. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Las figuras, en todo lo que es el ejercicio, cuando yo le diga get area, me va a tener que retornar un área. Vamos a poner float porque es seguramente un área. Tenemos un problema acá. Sí o sí, todas estas figuras que están acá tienen que, de alguna manera, implementar esto. ¿Sí? ¿Por qué tienen que implementar esto? Porque el área del cuadrado es diferente que cómo se calcula, ¿no? Que el área del círculo y cómo se calcula el área del triángulo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decirle, bueno, esperá. Entonces, figura, básicamente, es una clase abstracta. Cuando me deje escribir acá. Ahí está. No. Que no me deja. Ahí está. Entonces, sí. Y tal. Entonces, esto significa que esta clase es una clase abstracta que no se va a poder instanciar. Las clases abstractas no se pueden instanciar. Y que sí o sí va a tener que tener subclases. Además, yo voy a indicar que va a tener un método abstracto, en este caso es el getArea, que sí o sí todas las subclases de esta clase abstracta van a tener que implementar. Es decir, acá se va a implementar un getArea. Acá también se va a implementar un getArea, acá también se va a implementar un getArea y acá también se va a implementar un getArea. Esto significa que como todas son subclases de esta clase abstracta y que todas implementan el getArea, todos estos objetos que están acá abajo son polimórficos. Yo le mando el getArea cuadrado, no importa cómo el cuadrado resuelva el área, sino que me lo va a calcular y me lo va a devolver como si fuese un float. Lo mismo pasa con el círculo. No me importa que el círculo para calcular el área tenga que ser un cálculo mucho más complejo que el del cuadrado, que es tipo radio al cuadrado. Porque internamente esos valores ya los tiene. Para el mundo exterior es polimórfico. Le digo getArea, me va a retornar el área. ¿Cómo lo haga para retornármelo? Es problema de él. Si yo acá al costado pongo un objeto, un polígono, ¿sí? Que tiene muchos lados, cómo haga ese polígono el día de mañana para calcular el área, no me importa. Cuando yo le diga dame el área, me la va a tener que dar. Entonces, cada uno de esos objetos es responsable de realizar sus propios cálculos. ¿Sí? Eso es el polimorfismo. Todos los objetos que heredan de una clase abstracta, que implementan un método, son polimórficos porque yo le puedo decir le puedo mandar el mismo mensaje y cada uno me va a responder de la misma manera sin importar cómo lo haga. ¿Bien? Bueno, ese color, ¿qué te haría? Esto. Ese color y qué color esto, bueno, ya lo que más importa es esto que está acá y ahora vamos a ver el pintar. Vamos a implementar esto y vamos a implementar el calcular área. New class. Figura. Fíjense que acá tenemos la otra opción que es clase abstracta. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá viene el abstract, eso se llama estereotipo, lo que está arriba. Fíjense que lo hizo igual que como lo había hecho yo acá en el diseño. Insisto, el UML es un lenguaje de diseño estándar. Yo lo escribí acá, fíjense que se escribió exactamente igual. Cuando yo quería la clase abstracta en BlueShade, lo puso exactamente igual. Cuando yo le dé esto a ustedes, le diga, esta es una clase abstracta, a ustedes no importa el idioma, perdón, el lenguaje que lo estén programando, va a ser una clase abstracta. De alguna manera se pondrá con alguna anotación, con alguna palabra reservada, en otros lenguajes será con otra palabra reservada, pero siempre son clases abstractas. ¿Bien? Clase abstracta.
Fíjense que acá, justo en Java, ¿qué me está diciendo? Que la figura es una clase abstracta y acá me pone la palabra abstract para decirme que eso hace una clase abstracta. Entonces recuerden que las clases abstractas sí o sí tienen que tener clases concretas, que son las clases que heredan de esa clase abstracta, no se pueden instanciar, ¿sí? Y van a servirme para usar el polimorfismo. String, color. Eso era lo único que tenía esta clase abstracta. Vamos a poner figura y vamos a decir que sí o sí me tiene que dar el color. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Puedes tener una clase que es concreta, que tiene subclases, y esas si todas implementan el mismo método, ¿sí? Son polimórficas. Pero sí o sí tienes que asegurarte que implementen el mismo método. Por eso, en el 99.9% de los casos, es una clase abstracta. Allá arriba. Aparte, esto también tiene que ver con un principio de inyección de inversión de control que lo vamos a ver más adelante con otros conceptos. Todo. Hasta el práctico 3, inclusive. Voy a hacer color. ¿Sí? ¿Ahora les agarró el miedo? No, el resto de las materias no existen, dice el profesor mío. El resto de las materias no existen. Son fáciles. Estructura de datos o estructuras algebraicas. Estructura de datos es fácil, es linda. Es el sistema. A ver, me pueden decir que no les gusta química, que no les gusta matemática, álgebra, bueno, pero el sistema de programación tan buena. Si no se equivocaron de carrera. Bueno, figura abstracta. Compilo, no hay problema. Fíjense que no tiene el new porque no se puede crear. Una clase abstracta no se puede crear. Si necesito ahora, por ejemplo, cuadrado. Bien, esta figura o esta clase cuadrado es una clase concreta, ¿sí? Que va a extender, ¿de dónde? De figura. Extend, figura. Bien. Se puede hacer con la figurita, lo estoy haciendo a pelo, básicamente para que vean esto. Bien, ¿qué información importante necesitaba el cuadrado? Venimos acá, el lado. ¿Sí? Entonces, voy a decirle que sí o sí me pases el lado porque si no, no me va a funcionar. Public void. Y punto lado es igual lado. Y vamos a hacer el getter. Esto es bastante tedioso, los getters y setters, pero bueno, después con una herramienta que no sea de juguete, se hace con un doble clic y ya está. Esto acá. Te dije que no lo pongan en el currículum, ¿no? Ahí está. Todos contentos y felices. Cuadrado es una subclase de figura que va a tener un lado. Compilo y ¡pum! ¿Qué pasó? Esperen. Ya está. Me faltó. Me está diciendo que figura tiene un constructor y le tengo que pasar el color. Entonces, esperen que me mareé. Acá. No, eso es la VPN. Necesito
al cuadrado, decirle, dame el lado, dame el color y la figura. Super. Color, ahí va. A ver ahora, ¿qué dice acá? La clase padre me pedía tener un constructor donde me pedía un color. Entonces voy a mandar al constructor de arriba con color y después voy a utilizar el del otro parámetro del constructor y lo voy a setear. ¡Pum! No hay problema. Ahora, ¿qué me está faltando implementar acá en figura? El cálculo. El cálculo. Perfecto. Entonces, public, decíamos que era un float, get area. ¿Cómo lo implemento en figura? ¿Cómo lo implemento en figura? No se implementa. ¿Por qué? ¿Qué me dice el diagrama de clases? ¿Cómo era el get area acá? Abstracto. Entonces, encima esto está mal. Voy a decir que este método va a ser, ese mensaje va a ser abstracto. ¿Compilo figura? Compila figura. ¿Por qué? Es una clase abstracta que tiene un método abstracto. Significa que yo solamente lo declaro sin cuerpo, sin nada. ¿Y quién lo va a tener que implementar? Cada una de las subclases de esta clase abstracta. Si yo vengo acá, compilo, me va a decir, che, pará, cuadrado no está abstracta y tiene un método, tiene que sobreescribir un método de la clase figura que es abstracto. Entonces, lo que tengo que hacer es implementar el getArea, que básicamente lo que va a retornar es lado por lado. Esto tampoco va a compilar, creo. A ver. Sí, bueno, porque era entero y estaba rotando un float, pero bueno, gracias a un sistema de conversión de tipos interno lo hace. Entonces, fíjense lo siguiente. La clase abstracta me estaba forzando que yo tengo que implementar un método. Vengo acá y lo implemento como internamente, como lado por lado, porque es básicamente la información que tiene el cuadrado. Ahora vamos a hacer círculo. También hace extend figura. Esto voy a sacar así nada. ¿Qué tenía el círculo? El radio. Tengo que pasarle el mismo parámetro, en color y en set. Esto es medio tedioso, pero bueno. Algo acá que no me dijeron. Esto es así. GetLado por GetLado, si no estaría accediendo directamente a los atributos. Ahí va. Set radio. Bien. Public void set radio. Int. Ahora sí. Dis.radio es igual al radio. Y vamos a hacer el getter ahora. Necesitamos con los lijitos. Ahí va. Vamos a hacer llamar al super con Pusiste returner color. ¿Qué puse? Return. ahí abajo. Ahí está. Bien. Compilo y no va a funcionar. ¿Por qué? No, si estaba fallando por algo más burdo. Punto y coma acá en el super. Ahí va. Bien. Ahora sí, me está diciendo que no es abstracto, que tengo que implementar el getArea. Implemento getArea. Esto debería retornar y por get radio, a ver si funciona, no.
Ahí está. Get radio por get. Ahí va. $3.14 float. Ahí va. Mira. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuadrado, get area es lado por lado. El círculo es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque básicamente cuenta con otra información y porque el área es diferente. Pero, si yo compilo todo, creo un nuevo cuadrado, cuando digo que el color acá es rojo y el lado es de 2. Acá el círculo le digo que es verde y el radio es de 5. Cuando yo le diga a este cuadrado get area me va a retornar 4, lado por lado, 2 por 2, 4, está perfecto. Círculo get area 78.5, no tengo la más pálida idea si está bien o no, pero bueno. ¿Cómo? No te escuché nada. ¿Al lado de qué? Ah, porque pi acá si no me lo tomo como que es un float. Me lo va a tomar como algo raro porque acá básicamente está calculando entero por entero es entero, entonces acá es una restricción que la f, digo que es un float. Ah, es una restricción. Bueno, hasta acá tenemos 2 de las 4 clases que nos pedía. ¿Qué me está faltando? El editor. Claro, me está faltando el manipulador de todo esto. Que básicamente, ¿qué va a tener? ¿Un vector de qué? Ah, los maté ahí. ¿Un vector de cuadrado? Claro, va a tener un vector de la clase abstracta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente yo haciendo una colección de la clase abstracta, puedo guardar cualquiera de sus subclases, es decir, cualquiera de las clases concretas que están abajo, y como son polimórficas, le puedo enviar los mensajes que básicamente la clase abstracta defina, que en este caso es el getArea. New. Ah, me encantó eso, el import automático, no lo tenía. Bien. New vector, esto no es necesario, pero vamos a dejar. Vamos a hacer public void add, le vamos a pasar figura F, esto lo necesito para get figuras, para agregar básicamente la figura de la colección. Decime que me lo vas a en algún punto. No. No. Estaba viendo a ver si me lo creaba automáticamente, pero no. Public get figuras. Esto retorna un vector de figuras. Ahí va. De figuras. Bien. Acá vamos bien. ¿Y qué me estaba pidiendo el enunciado? Calcular área. Public float calcular área. Lo que decía era que tiene que calcular la suma de todas las áreas que tenga la colección de figuras de ese editor. Bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? For, muy bien, figura F, ¿de dónde? ¿Qué colección? Las figuras. Y tengo que f.getArea, porque es polimórfico, perfecto. ¿Y eso dónde lo sumo? Ahora sí, float, house,
igual 0. Ahí va. Entonces, out es igual a out más lo que tiene ese área. Cuando termino, retorno out. ¿Vieron? ¿Me siguieron? ¿En virtual? Sí, Sí, sí. sí. Compilo, no hay error de compilación. Bueno, vamos a entonces, vamos a compilar todo acá. Vamos a crear un cuadrado de vuelta del lado del color rojo. Voy a sacar este rotulador, ¿eh? Del lado 2, el círculo, habíamos dicho que era verde, del lado 5, de radio 5. Vamos a crear un editor. Al editor le vamos a agregar cuadrado 1. Muy bien. Al editor le vamos a agregar círculo 1. Si venimos a inspeccionarlo, vamos a ver que tiene la figura, 2 elementos. Va a tener un cuadrado por acá y va a tener un círculo por allá. Entonces, estamos bien. Tenemos nuestro editor que tiene dos objetos, un cuadrado y un círculo que son polimórficos, que son subclases de la clase abstracta figura. ¿Se entiende? Cuando le voy a calcular área, me va a dar 82.5. La verdad no tengo ni idea si está bien. Hoy me había dado 78.5 más 4, está bien, 78.5, que es la suma del área del cuadrado y la suma del área del círculo. Fíjense que a la figura, que básicamente puede ser un cuadrado o un círculo, le puede enviar el mismo mensaje porque básicamente es polimórfico. ¿Sí? Bueno, tienen que completar el resto del ejercicio, que es el pintar, que básicamente lo que hace es sacar por consola, pintando, va recorriendo y va pintando cada uno de esos. En realidad el pintar es concatenar el color con el que viene la figura. Bien. El ejercicio 5 es muy parecido, ¿sí? Agregar libros, seminalibros, cantidad de libros, es muy parecido tanto al de las fotos como a este de las figuras, así que lo vamos a saltear. Este también es básicamente diseño, no hay código acá. Profe, ¿ese no es el mismo del otro TP? ¿Del 2? Sí, de la pregunta 5. Puede ser, a ver, espera. TP2. Puede ser que se haya colado, ¿eh? A ver. Sí, es un mismo. Lo que pasa es que no iba en el 2. No iba en el 2 porque básicamente acá no se saben colecciones. Esto está mal. Este no va. Eso explica mucho. Sí. Iba a decir lo mismo. Viste que yo se lo mostré al profe en la clase de consulta. No sé el que dijo. Lo había hecho Sí, sí. con lo que estamos trabajando ahora y me dijo que no, como que no iba para lo que Sí. estábamos haciendo. Está sugiriendo. No, pero esto es acá. Esto es. TAR 2022. No. Vamos a decir. Acá. Listo. Ahí está. Así me acuerdo de cambiarlo.
Ok, entonces sí tienen que hacer el 5 en el práctico 3, no en el práctico 2, uno menos. El 6 en el práctico 3, perdón. Bueno, eso. Después, este es ejercicio complicado. Sí. Este ejercicio lo vamos a explicar la clase que viene. Porque, primero porque es largo, ¿sí? Y quiero llegar a este que es el que tienen que subir. Al ejercicio 9, que es el que tienen que entregar. A ver, el 7 le consulto, el 8... Sí. Bien. El 9 es un ejercicio básicamente donde lo que tienen que hacer ustedes es modelar las partes de un browser de Internet, un navegador de Internet. ¿Sí? Tienen que modelar el browser, tienen que modelar la página, tienen que modelar el historial, etcétera, 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 con todo lo que saben hasta ahora. Pensando que tiene cierta funcionalidad, como por ejemplo, cambiar la página actual. Cuando yo cambio la página actual, esa página pasa al historial, va a tener un historial, se va a guardar de alguna manera, alguna historial, no sé cómo lo van a implementar, colecciones, no sé cómo van a implementar el historial, pero bueno. Agregar páginas, pueden eliminar páginas, conocer cuál es la última página visitada, etcétera, etcétera. Además, se tienen favoritos, que básicamente es una colección de direcciones web, no de páginas, sino solamente la dirección. Pero bueno, insisto, tienen 2 semanas para hacer este ejercicio porque es totalmente de diseño. Recomendación, háganlo primero en papel, ¿sí? Hagan algunas cosas en un email en papel, a ver cómo son las relaciones, qué atributos van cada uno, qué atributos se puede poner en el browser, qué se puede poner en la página, qué corresponde a una dirección web, etcétera, 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 y lo pasan a UML, ¿sí? Lo pasan a UML y recién después lo codifican acá en BlueShade. No tiene que ser funcional, solamente tiene que tener un diagrama, algo así como que se vea que compile. No. Sí, por ejemplo, lo que te pide acá, que es el... sí, la conexión, por ejemplo, al historial, al favoritos, etc. Se pide diseño nuevo, acá, fíjate. Te dice que diseñes en UML una solución al enunciado, identifique las clases involucradas, atributos, responsabilidades y relaciones. Básicamente toda la estructura, pero sin código. Sí, vos tenés que implementar, por ejemplo, en el sentido de que tenés que poner cuál es el atributo del browser, que es otro objeto, para que básicamente BlueShade te arme estas relaciones, no el código de cada uno de los métodos. ¿Bien? Exactamente. El esqueleto, básicamente. Eso es lo que tienen que hacer. Y después el 10 es algo también mucho más complejo, ¿sí? Acá es donde entra en juego la parte de diseño, porque ustedes tienen que diseñar, es decir, tienen que encontrar todos los objetos separados, tienen que ver cómo esos objetos interactúan entre sí, dónde va cada atributo, cuál es la responsabilidad de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay una pregunta teórica, ¿sí? Que, bueno, pregunta que Java y demás. Aclaración, las preguntas teóricas también van al parcial. ¿Sí? No es que son, si esto es teórico no lo van a tomar el parcial. No, el parcial es teórico-práctico. En el parcial yo le puedo hacer preguntas teóricas también. Bien. Chicos, consultas hasta acá porque me parece que les di demasiada cantidad de contenidos y no los quiero seguir mareando. Consulta con respecto a lo que vimos hasta ahora. ¿No? ¿Team virtual? No. Pues me parece que ya dimos un montón de contenido como para un solo día, muy así rápido y nada, no quiero marearlo. Así que la clase que viene retomamos a partir del ejercicio 7. Vamos a hacer el de conjuntos, o vamos a explicar el de conjuntos, y podemos explicar el ejercicio 8 para que vean el tema del polimorfismo. Después el resto queda a criterio de cada uno.
Bien, si no tienen más preguntas, nos vemos virtualmente. Miento, no nos vemos, pero nos escuchamos el lunes que viene. ¿Parece? Chicos, preguntas en... ¿No? Bueno, nos vemos Listo, entonces. profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Chau, chau. luego.